buenos días a todos. Dios los bendiga. Bueno, pongan mucha atención en el devocional de hoy. Bueno, cada día les pido lo mismo. Ayer estábamos hablando al final del devocional del propósito de las parábolas de Jesús, y la mayor parte de la gente tenía información acerca de Dios y de la Biblia, pero no habían recibido la revelación de los misterios del reino, y por eso muchas veces sus vidas siguen igual, tristes, amargadas, vacías, no tienen sentido de propósito o significado, y lo único que han recibido es información de Dios, porque no tienen una relación íntima con Él, porque no han querido recibir la palabra de Dios. Ahora, escuchen muy bien, esta escritura está muy fuerte, y dice en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y precisamente hablando en parábolas, Jesús llamó perlas a la revelación de los misterios del reino. Él define aquí dos cosas: no dar lo santo al apetito de los perros, ni la revelación a los deseos de los cerdos. Metafóricamente, los perros son personas impías, con mentes impuras, que se ejercitan en lo inmoral. Esas personas no quieren recibir las cosas santas de Dios porque su deseo y apetito están en el sexo ilícito, en la fama, la avaricia, la religión, la posición, el amor al dinero, a las riquezas y otros. No desean conocer los misterios del reino. Jesús dice: no tires lo santo a ese tipo de personas. Los perros son asimismo la gente que está detrás de usted para destruirle si usted no está de acuerdo con su doctrina o su manera de pensar. Estos son los fariseos, cristianos religiosos, entre comillas, cristianos, hipócritas que tratan de ganar su salvación por medio de obras. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Los cerdos son aquellos hombres y mujeres que no valoran los misterios divinos. Se comparan con cerdos porque, al igual que los cerdos, les gusta el lodo, la suciedad, la mugre, la pudredumbre del pecado, la inmundicia. Y aunque le presenten un estanque de agua limpia y pura y traten de mantenerlos limpios y fragantes, siempre van a preferir el lodo. Esas personas no entienden el valor de los misterios de la palabra y de la revelación de Dios. En nuestra sociedad hay hombres así, como cerdos, que no valoran a sus esposas, su familia, ni su relación con Dios, y cambian todo lo bueno y puro por un momento de placer. Finalmente terminan en el lodo, destruyendo su familia, su vida y todos sus bienes. Jesús nos recomienda no dar las perlas de la revelación de sus misterios a individuos que no las quieren recibir o que no las valoran, porque al estar fuera del alcance de su entendimiento, las pisotearán. Pero aquí lo trágico también es lo que dice al final: no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, corres el riesgo también de que si tú sigues insistiendo, metiéndote en el terreno del Espíritu Santo, que es el único que convence, que se te vuelvan contra ti, se vuelvan tus peores enemigos. Uy, si les contara de historias. Pero ese no es el motivo de este devocional. La parábola del sembrador, entonces, en esta ocasión Jesús usa la parábola, pero la explica a medida que avanza en su relato. O sea, no es con el fin de enseñarnos el misterio de cómo recibir y entender la revelación. No, en la parábola del sembrador nos da 4 tipos de oidores de la palabra, o los 4 terrenos en que la semilla del evangelio puede caer. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Jesús, o
algún creyente, un discípulo verdadero que predica del Evangelio. Los 4 tipos de tierra son los diferentes corazones humanos donde llega la palabra: pedregales, espinos, junto al camino y buena tierra. Y esto, a su vez, nos dará los 4 tipos de discípulos del reino que podemos encontrar. En el campo, la condición de la tierra determinará el brote y el crecimiento de la semilla. Yo lo puedo ver ahora que ahorita ya empezaron las lluvias y todos los campesinos aquí alrededor tratan de tener sus tierras preparadas, echando lo que le deben de poner, con los tractores, moviendo la tierra, quitando la hierba, preparando todo, porque la condición de la tierra determina el éxito o el fracaso de la cosecha. Y es importante recalcar que la producción de la semilla o la productividad de la semilla tiene que ver muy poco con quién la siembra, pero mucho con el tipo de terreno donde es sembrada. Por ejemplo, un niño puede aventar unos granos de maíz, al igual que un adulto o un anciano. Pero si el niño la pone en una muy buena tierra y el anciano o el maduro la arroja en tierra dura o llena de hierba, ¿cuál creen ustedes que va a dar fruto? Pues claro que la del niño. O sea, por eso es importante recalcar que la productividad de la semilla tiene que ver muy poco con quién la siembra, pero mucho con el terreno donde es sembrada. En el tiempo de Jesús, el centro de la vida judía era aprender la palabra de Jehová para llegar a ser maestros y a ser discípulos. Todos los maestros tenían discípulos, porque así funcionaba su sistema de enseñanza. Jesús llama a los hombres a ser sus discípulos, pero espera que los hombres y las mujeres tomen la decisión de serlo. Ser discípulo es un llamado, no es una imposición ni una obligación. Ahora, ¿cuáles son los 4 tipos de oidores y discípulos del reino? Pongan mucha atención aquí. Número 1, los que no entienden y rechazan la palabra. Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pongan mucha atención, quiero hacer una pausa aquí. La palabra es muy clara y en este versículo dice que cuando alguno oye la palabra del reino, pongan atención ahí, la palabra del reino es la que viene el enemigo a arrebatarla de su corazón, no otra palabra, sino la palabra del reino. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quiénes son esas personas? Son aquellos que escuchan la palabra, pero como no la entienden, la rechazan. Y en ese caso, es fácil para el maligno robar inmediatamente lo que fue sembrado en su corazón debido a las filosofías, a las creencias, a las tradiciones que no permiten a la persona recibir la palabra de Dios. Otros no la reciben porque les va a traer sufrimiento, dolor, rechazo, y han pasado tantas cosas en su vida que no pueden ver que la verdad del reino los puede libertar. Entonces Satanás roba la semilla. Número 2, los que reciben la palabra con entusiasmo en el momento, pero luego tropiezan. Mateo 13:20 al 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Algunas personas
no se dan cuenta de las implicaciones de entrar en el reino, y cuando viene el ataque o las complicaciones se apartan porque no quieren problemas. Por eso fracasan, tropiezan y la palabra no prospera en sus corazones. Aquellos que quieren vivir un evangelio fácil y solamente de beneficios, tarde o temprano van a tropezar con la piedra del compromiso. Número 3, los que dejan que la semilla se ahogue. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa sin fruto. Uy, que si hay de este grupo. En este y otros pasajes de la Biblia, Jesús nos enseña que hay 3 cosas que ahogan la semilla o la palabra del reino. Los afanes de este siglo. Para todo tienen tiempo, menos para la palabra. El engaño de las riquezas y la codicia. No se conforman con lo que tienen. Yo conozco muchas personas que recibieron a Jesús como su Salvador, le entregaron su corazón, lo hicieron su Señor y comenzaron una relación íntima con Él. Estaban enamorados y le servían con mucha pasión. Pero después de un tiempo comenzaron a envolverse más en los negocios, porque ya una vez que Dios les responde su respuesta a la oración de trabajo, pues le dedican más tiempo ahora al trabajo y a otros asuntos. Y terminan poniendo a Dios en segundo lugar. Y creen que porque las cosas marchan bien por un tiempo, de que Dios está aprobando su situación. Pero déjame decirte esto. Yo platicaba con un hermano no sé qué día y le decía, a veces nosotros no nos damos cuenta de que la gracia es como una tarjeta de débito que Dios nos da, donde solamente el que te depositó sabe lo que te depositó de gracia, y el único que lo sabe es Dios. Y a veces actuamos como si tuviéramos una gracia indefinida, un depósito indefinido, pero sin darnos cuenta que tarde que temprano te va a venir el fiscal del SAT y te va a decir, bueno, mire, usted ha estado sobregirando, gastando más de lo debido, y estoy hablando en términos espirituales, y de repente se quedan sin nada. De repente se esfuma de sus manos todo aquello que ganan con esfuerzo en su trabajo y ven que no les rinde. De repente vienen las enfermedades, de repente vienen las consecuencias y de repente se quedan sin nada. Y terminan apartándose de la iglesia, pero no reconocen que ellos fueron los culpables, que dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar. Y por último, pues la palabra se ahogó. Y hoy día están apartados de Dios porque su semilla no dio fruto. Uy, esto es duro, ¿eh? Número 4, los que oyen y reciben la palabra. En Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estos son los que reciben la palabra, los que la creen, los que la practican y dan fruto. Pero también aquí hay diferentes niveles. La semilla germinó, creció y dio fruto, pero en algunas personas dio más y en otras menos. Así también hay discípulos que creen la palabra, crecen, maduran y dan fruto, pero en 3 diferentes niveles. Ahora veamos cuáles son los requisitos para dar frutos. Número 1, oír la palabra, oír con los oídos espirituales, no solamente con los naturales. Recordemos lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entender. Número 2, la palabra en el espíritu.
porque cuando no sucede así, el enemigo la roba fácilmente. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2 y les dice que las cosas del Espíritu deben ser entendidas en el Espíritu, no en la carne. Pero no las vas a poder entender en el Espíritu si no te empapas de la palabra. Es imposible de que si no perseveras en escuchar la palabra de Dios, si no la escuchas con atención, pues no vas a entender. Número 3, recibir. Recibir la palabra. Una vez que una persona oye y entiende la palabra y recibe a Jesús como su Salvador, su semilla comienza a germinar en su corazón, porque Jesús es la palabra. Número 4, obedecer. Esto es que te decidas a ser un discípulo del reino, sin importar cuánto cueste. Si vas a padecer críticas, rechazo, dolor, si te van a humillar porque ahora pues ya no compartes las mismas cosas malas que antes compartías. Darte cuenta de que ahora tenemos que obedecer porque tenemos un rey que demanda nuestra sumisión, nuestra lealtad y obediencia. Y número 5, perseverar en la palabra. En este nivel es donde se lleva el fruto al 100%, porque una vez que oímos la palabra de Dios y tomamos la decisión de ser discípulos del reino de Dios y de Jesús, luego perseveramos en obedecer esas verdades y entonces llevamos fruto al 100%. Pero ¿cuáles son las condiciones que Dios requiere de nosotros para recibir esos misterios del reino? Estar hambrientos y sedientos de esos misterios, número 1. Número 2, ser humildes y enseñables. Número 3, obedecer las verdades y revelaciones del Espíritu. En Mateo 11:25 dice la palabra: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Una forma de demostrar que valoramos la palabra revelada es determinándonos a obedecerla sin importar el precio que implique. Por ejemplo, es imposible que si alguien tiene problemas en su matrimonio, pues no contemple la posibilidad del divorcio. Pero si es un discípulo del reino de Dios, pues va a luchar hasta el fin. Si valora la palabra, ni siquiera va a considerar en su mente la idea de desobedecer a Dios y va a eliminar de su vocabulario esa palabra. Pero los que no valoran lo que oyen y reciben aún lo poco que les fue dado, les será quitado. Eso es algo increíble, porque de la palabra lo dice. En Marcos 4:25 dice: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y esto es tan profundo de entender. En este tiempo en que hemos estado en este proceso de espera, hemos visto quiénes realmente son fieles y leales y quiénes valoran la palabra. Y no quiero entrar en detalles. Yo sé que el que tiene oídos va a oír. Pero es triste también que no nos demos cuenta que la palabra nos advierte: no te confíes, porque tú puedes tener ahora, pero aún lo que tienes se te puede quitar. Cuidado, dependiendo del grado en que lleguemos a valorar la palabra, va a ser el nivel de revelación que vamos a recibir. Es decir, cuanto más valoremos lo que recibimos, más recibiremos. Y cuanto menos lo valoremos, aún lo que hayamos recibido nos será quitado. Esto es duro. Por ejemplo, hay hombres que caminaban con Dios en relación íntima con Él, y mujeres también, y hasta escuchaban su voz, pero un día desobedecieron un mandato, ocultando ciertas verdades y
palabras que el Señor les había dado para edificarlos. Otros comenzaron a tomar muy ligera las amonestaciones del Espíritu Santo que les daba. Y a raíz de esto, cayeron en mentira o en doctrinas de error, en espíritu de engaño que los tomó y lo que tenían les fue quitado. De repente empezaron a escuchar, esto es muy clásico, ¿por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? Y confían más en palabras que les dicen los demás que en lo que dice la palabra. Hay hombres que piensan que porque Dios los ha llevado a grandes niveles de gloria y han alcanzado el éxito, están exentos de obedecer el 100% al Espíritu Santo y a la palabra revelada. Pero no es así. Ninguno de nosotros estamos exentos de obedecer. Nadie. No importa si somos pastores, médicos, abogados, campesinos, amas de casa, trabajadores, lo que seas. Si eres hombre, mujer, joven, todos debemos obedecer la palabra de Dios. Todos debemos estar sujetos al gobierno divino en total obediencia. Jesús mandó que su iglesia fuera edificada en la revelación de su palabra, en los misterios del reino, no en la información adquirida por el hombre o nacida de inspiración humana. La conclusión de todo esto, de lo que estudiamos ayer y hoy, es que Dios quiere y desea revelar sus misterios a todo su pueblo, pero los esconde de aquellos que no lo quieren obedecer. Por eso hoy escuchan el devocional, mañana no lo escuchan, hoy van a la iglesia, el próximo domingo no, o hoy me aparto de la iglesia y ya me empieza a ir mal y vuelvo a ir mal, pero no hay perseverancia en nada. Esas personas pueden ver, pero no ven, oyen, pero no entienden. Nadie puede ver y entender a menos que decida valorar y obedecer lo que le ha sido revelado para llegar a ser un discípulo del reino. Pero aquel que no valore lo que oye, aún lo que tiene le será quitado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Jesús recibió la revelación completa de los misterios divinos, porque su mayor pasión era obedecer y agradar al Padre. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿En qué nivel de obediencia crees tú que te encuentras? Si tuvieran, por ejemplo, cuando va uno al médico, el médico dice muchas veces, en una escala del 1 al 10, ¿cuál es su nivel de dolor? Y ya uno dice, no, pues 1, 5, 6 o 10. Pues en una escala del 1 al 10, te pregunto, ¿cuál es tu nivel de obediencia? Pero, entonces, ¿qué debemos de hacer? Jesús nos enseñó algo poderoso que tal vez no hemos entendido. En Mateo 6:10, cuando nos enseñó la oración modelo, Él dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es el clamor que surge cuando el cielo invade la tierra, mientras muchos en la iglesia simplemente miran el reloj esperando que llegue el momento de morirse y de ir al cielo. El Señor quiere que obedezcas mientras estás en la tierra, pero que obedezcas completo lo que Él te dice. En 2 de Pedro 1:2, Pedro dice, afianzados en la verdad que ahora tienen, la verdad que ahora tienen. O sea, lo que el Espíritu Santo está haciendo en este mismo instante y lo que el Señor te está diciendo hoy para el momento presente.
Hay muchos libros que hablan de Jesús como el gran yo fui, muchas iglesias que predican de lo que Jesús, de lo que Dios hizo, de lo que Él fue, o el gran yo seré, de lo que sucederá cuando ya nos muramos y que en este mundo vamos a sufrir. Claro que sí vamos a sufrir, pero vamos a sufrir muchas veces. Tú decides qué parte de sufrimiento quieres, si es por el evangelio o si es por las mismas consecuencias de tu desobediencia. Pero Dios es el yo soy. Dios es el yo soy. En Esther 4:14, cuando Mardoqueo le dice a Esther: mira, no te confíes porque tú vives en la casa del rey y porque nosotros estamos en peligro de muerte, que tú te vas a salvar. Ahora, ¿qué tal que Dios te haya escogido para un momento como este? O sea, eso es pensar en el aquí y en el ahora. Tú debes de entusiasmarte al escuchar la palabra de Dios. Debes de nutrirte de la palabra de Dios todos los días. La vida cristiana normal es eso, de que nos llenemos de Él. Es anormal que un cristiano no anhele la palabra de Dios, el hambre de la palabra, o que no quiera sujetarse a las ordenanzas de nuestro Señor. Pablo dice, cuando fue a los Corintios, que estaban llenos de filosofía. A mí antes de leer el versículo, me causa gracia muchas veces de ver en las redes sociales hermanos que ponen frases muy bonitas y hasta parecen muy espirituales, pero en realidad son frases humanas, tratando de evadir nuestra desobediencia, tratando de clamar por protección cuando sabemos realmente que estamos siendo desobedientes. Pero creemos que con poner o publicar una frase bonita, que ya con eso Dios se va a ver obligado a protegernos, a cuidarnos. Y cuidado con las redes sociales. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y en Mateo 6:33, Jesús es más claro y más directo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. En Hechos 2:22, después de que vino el Espíritu Santo con poder y llenó a todos los 120 que estaban reunidos, y Pedro comenzó a predicar un mensaje poderoso, ungido y guiado, revelado por el Espíritu, él dijo en Hechos 2:22: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Pongan mucha atención en este versículo, que les voy a decir algo que tal vez, si no lo reciben y si no están concentrados, pueden tomarlo desviado. Otra vez, Hechos 2:22, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Pon mucha atención en lo que te voy a decir. Jesús no podía sanar a los enfermos por sí mismo. Tampoco podía librar a los atormentados por demonios, ni resucitar a los muertos, ni sanar a los leprosos, ni multiplicar panes y peces. No lo podía hacer por él mismo. Escuche muy bien, porque no podemos pasar por alto lo que él mismo dijo cuando él vino a vivir como un hombre. Jesucristo dijo de sí mismo en Juan 5:19: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. En el idioma griego, al igual que en el español, esa palabra nada tiene un único significado: nada.
Jesús no tenía ninguna capacidad sobrenatural, aunque era totalmente Dios y totalmente hombre, pero Él decidió vivir con las mismas limitaciones que el hombre debía enfrentar. Y lo dijo claramente una y otra vez. Jesús se convirtió en el modelo de todos nosotros, de todos los que íbamos a aceptar la invitación para obedecer el mandato de la Gran Comisión e ir y predicar el Evangelio del Reino y predicar en su nombre y creer en su nombre que Él iba a respaldar su palabra con señales y maravillas. Jesucristo hizo milagros, prodigios, señales, como un hombre, pero que estaba en la relación correcta con Dios, no como Dios. Si hubiera realizado milagros porque era Dios, pues esos milagros serían inalcanzables para nosotros y no nos hubiera podido ordenar que fuéramos e hiciéramos lo mismo, ni les hubiera podido ordenar a los discípulos. Pero Él delegó esa autoridad que Él mismo recibió a los discípulos. Pero si los hizo como hombre, y los discípulos los hicieron, y también mandó en la Gran Comisión, en Mateo 18 al 20, y Marcos 16, del 16, desde el 15 al 20, nosotros tenemos la responsabilidad de imitarlo, captar nuevamente esa sencilla verdad, cambia todo y hace posible una plena restauración del ministerio de Jesús en su iglesia. Por eso el título de hoy es Comisión Restaurada, que suena casi igual a la predicación del domingo. Pero ¿cuáles eran los aspectos distintivos de su humanidad? Número 1, no tenía pecado que lo separara del Padre. Y número 2, dependía por completo del poder del Espíritu Santo que obraba a través de él. O sea, en pocas palabras, los tres personajes de la Trinidad actuaban juntos. El Padre le decía a Jesús lo que hiciera y Jesús lo hacía por medio del poder del Espíritu Santo. Los tres en una perfecta unidad, porque Dios es uno, recuerden, manifestado en tres personas. ¿Cuáles son los aspectos distintivos de nuestra humanidad, diferentes a Cristo? Que nosotros somos pecadores, pero ahora hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, por medio de su sacrificio. Él ha resuelto satisfactoriamente el problema del poder y los efectos del pecado para todos los que creen. Ahora nada nos separa del Padre, pero solo hay un asunto por resolver. ¿Y cuál es ese? Número 2, con una pregunta te lo quiero decir. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a depender del Espíritu Santo en nuestras vidas? Para ir concluyendo, grábate muy bien esto. La columna vertebral de la autoridad y el poder del reino es la Gran Comisión. Lo diré de nuevo. La columna vertebral de la autoridad y el poder del reino es la Gran Comisión. Descubrir la Gran Comisión original de Dios y su propósito para la humanidad nos va a ayudar a reforzar nuestra resolución de vivir una vida destinada a cambiar la historia. Pero para encontrar esta verdad debemos regresar al principio de todo y darnos cuenta de que el hombre fue creado a imagen de Dios y colocado en la máxima expresión de belleza y paz del Padre, el huerto del Edén. Fuera del huerto era otra historia. No existía el orden y la bendición que había adentro, y se necesitaba el toque del delegado de Dios, de Adán. Adán y Eva fueron colocados en el huerto con una misión. Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. La intención de Dios era que al tener más hijos, que también vivieran bajo el gobierno de Dios, ellos extenderían los límites del huerto, de su gobierno.
simplemente por medio de su devoción a Él. O sea, cuanto mayor fuera el número de personas en relación correcta con Dios, pues más grande sería el impacto. Este proceso debía continuar hasta que toda la tierra estuviera cubierta con el gobierno de Dios por medio del hombre. Pero en Génesis capítulo 1 descubrimos que el universo no es perfecto, porque Satanás se había rebelado ya y había sido echado fuera del cielo, y con él una tercera parte de los ángeles caídos tomaron el dominio de la tierra. Y es obvio, porque el resto del planeta debía ser sometido, porque estaba bajo la influencia de las tinieblas, en Génesis 1:2. Dios podría haber destruido al diablo y sus fuerzas con una palabra, pero Él decidió vencer a las tinieblas por medio de su autoridad delegada, por medio de un hombre, de Adán y de Eva. Aquellos que había hecho a su imagen y que amaban a Dios por decisión propia. El soberano Dios ahora nos puso a nosotros, los hijos de Adán, a cargo del planeta Tierra. Los cielos le pertenecen al Señor, pero la humanidad le ha dado, a la humanidad le ha dado la tierra, dice el Salmo 115, verso 16. Él eligió para nosotros el honor más elevado, porque el amor siempre elige lo mejor. Ese es el comienzo del romance de nuestra creación, creados a su imagen para tener intimidad con Él. Ese dominio podía expresarse por medio del amor, y es a partir de esta revelación que debemos aprender a andar como embajadores suyos, venciendo así al príncipe de este mundo. El escenario estaba preparado para que todas las tinieblas cayeran cuando el hombre ejerciera la influencia que le había sido dada por Dios. Pero el hombre cayó. Satanás no fue al huerto del Edén violentamente a tomar posesión de Adán y Eva. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía dominio ahí. El dominio otorga poder. Y dado que el ser humano tenía las llaves del dominio sobre el planeta, el diablo tenía que tomar la autoridad de él. La sugerencia de comer del fruto prohibido fue simplemente un intento del diablo para que Adán y Eva se pusieran de acuerdo con él en contra de Dios y así le dieran poder. Y por medio de ese acuerdo, él obtuvo poder para matar, robar y destruir. Como dice el mismo Jesús en Juan 10:10, eso es a lo que él vino, el enemigo. Es importante recordar que aún hoy Satanás obtiene poder cuando el hombre o la mujer se ponen de acuerdo en desobedecer la palabra. Uy, esto es profundo. Grábate muy bien esto. Cuando tú desobedeces conociendo un mandato de Dios, sabiendo lo que tienes que hacer, automáticamente te estás poniendo de acuerdo con el diablo. Lo contrario, cuando tú obedeces un mandamiento que Dios te ha dado y que sabes lo que tienes que hacer, automáticamente te estás poniendo de acuerdo con Dios. O sea, la decisión es tuya. ¿Con quién te quieres poner de acuerdo? ¿Quieres seguir poniéndote de acuerdo con el diablo, desobedeciendo en lo que tienes que hacer? Y tú bien sabes lo que tienes que hacer. Ya lo dijimos ahorita, hace un momento. La humanidad abandonó su autoridad para gobernar cuando Adán comió la fruta prohibida. Pablo dijo en Romanos 6:16 que ahora el hombre es esclavo de aquel a quien obedece. Si tú obedeces a aquel que está quebrantando las leyes de Dios, pues te haces esclavo de él, o sea, del diablo. En ese simple acto, la humanidad se convirtió en esclava y en posesión del maligno. Todo lo que Adán poseía, incluyendo el título de propiedad del planeta, con su correspondiente puesto de gobierno, pasó a ser parte del botín del diablo. O sea, en un momento de desobediencia, perdió, si hoy lo viéramos de esta manera, en un momento de desobediencia, perdió casa,
perdió relación con su esposa, perdió confianza, perdió la relación con Dios, tuvo miedo, entraron sentimientos de pánico, de depresión. O sea, en un segundo todo se le derrumbó por un acto de desobediencia. Vuelvo a repetir, el que tenga oídos para oír, oiga, no esperes que en un soplo el Señor disipe todo lo que tú crees que has tenido por tu propio esfuerzo. Cuidado. El plan de redención predeterminado por Dios se tuvo que poner en marcha. Porque ahora todo lo que el hombre tenía pasó a ser parte del botín del diablo. Por eso Jesús dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí el Padre estaba hablando de cuando Jesús iba a venir a reclamar todo lo que se había perdido. Y Jesús no tomó atajos para alcanzar la victoria, porque el plan de Dios para que el hombre gobernara nunca se canceló. Jesús vino a llevar el castigo del pecado del hombre y a recuperar lo que se había perdido. Por eso en Lucas 19:19 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero olvidamos una parte también en Primera de Juan 3:8, que dice que también vino a deshacer las obras del diablo. Una cosa no puede estar separada de la otra. Yo te invito hoy, si tú has desobedecido al Señor, y no quiero ser específico porque, híjole, tendría que mencionar nombre y apellido, pero ese no es el caso, porque me metería en el terreno del Espíritu Santo. Pero si tú sabes que has quebrantado la ley que Dios nos dio en su palabra, no trates de argumentar, ni de defender, ni de buscar una doctrina que se acomode a tu desobediencia, ni es que ya no aplica hoy, y es que es esto. Por ejemplo, una de las cosas que más el hombre busca para justificarse y no ofrendar y no diezmar es que el diezmo es de la ley, el diezmo ya no es de hora, y buscan cualquier pretexto. Pero déjame decirte, el diezmo ya lo hemos estudiado por años, no es ni de la ley ni de la gracia, porque fue mucho antes que existiera la ley y mucho antes que Jesús viniera. Solo es un ejemplo de tantos que buscamos para seguir desobedeciendo. Buscamos ayuda en psicólogos, en psiquiatras, pero no nos humillamos delante de Dios. Preferimos seguir viviendo con el terror nocturno de que las cazuelas se muevan. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y no temerá al terror nocturno. Pero ¿cuántos de ustedes temen al terror nocturno hoy en día? No tienen paz. Están gastando más dinero en psicólogos que en ofrendar a Dios para su reino, para que se extienda su reino. Están gastando más en medicinas, están gastando más en otras cosas que en procurar que el reino de Dios sea extendido. Hay tanta necesidad, pero el enemigo nos tiene engañados. Y todo es porque no hemos aprendido a vivir la vida cristiana normal. Por eso tenemos que volver a una comisión restaurada. La comisión restaurada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, porque solamente a través del Espíritu Santo podemos hacerlo. Señor, ayúdanos a entender que tú nos has dado los parámetros para vivir una vida cristiana normal. Pero muchas veces nos confundimos con las voces que escuchamos. Tú nos hablas en tu palabra que escuchamos diferentes tipos de voces. Escuchamos la voz tuya que nos habla suavemente para tener una intimidad contigo, para escucharte, para que tú nos des dirección en lo que tengamos que hacer. Pero también el enemigo viene a robar la semilla, como lo estudiamos cuando escuchamos la palabra del reino.
Pero no solamente el enemigo, también nuestra propia voz, que trata de vivir en complacencia, en los deseos, en las concupiscencias de la carne. Y también la voz de los demás. Cuando no salimos de la casa preparados con tu palabra, con toda la armadura de Dios, estamos susceptibles a los dardos del enemigo, a nuestros propios dardos, porque es como si nos hiciéramos un suicidio espiritual cuando salimos desarmados, sin ir conscientes de que tu palabra es la armadura que nos protege los pensamientos, nos protege el corazón, a través de la verdad de tu palabra y la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, que se haga rema tu palabra en cada uno de nosotros. O sea, que se haga una palabra dirigida, objetiva, clara, directa en cada uno de nosotros. Y que nos arrepintamos ya del tiempo que hemos desobedecido y que volvamos a la obediencia tuya, Señor. Es tiempo de que experimentemos el poder, las maravillas, los milagros que leemos en tu palabra. Que ya no hablemos de un Dios histórico, teórico, sino de un Dios práctico, del gran yo soy, no el yo seré o el yo fui, sino el que sigue actuando ahora, Señor. Pero para eso tenemos que morir, tenemos que tomar nuestra cruz y crucificarnos ahí en esa cruz, porque tú no nos vas a crucificar. Somos nosotros los que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirte, Señor, en lo que tú ya nos has dictado en tu palabra. Hoy te rogamos, Señor, que se restaure esa comisión en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable con cada uno de nosotros. Señor, porque algo grande viene, Señor, lo podemos sentir en nuestro espíritu, pero vamos a ser pacientes en esperar, Señor. Pero mientras sigue mostrando, Señor, tu poder, Señor, donde lo estás mostrando, Señor, en todo lugar, Señor, en toda comunidad, aún en la prisión, donde quiera, Señor, tu poder es manifestado, porque tú no tienes barreras. Por eso, Señor, somos una iglesia sin barreras, como tú la diseñaste, para hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.